me acuerdo que en aquel momento no quise abrir mis ojos, pero esa voz me decía: ven, ven que te mostraré, ven, ven, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. En aquel momento mis ojos espirituales fueron abiertos y un dolor entró en mi pecho, que algo se desprende de mí, y el Señor me lo reveló por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón de Dios, dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, pero eso es revelado conforme al Espíritu Santo. Me acuerdo que cuando se desprende de mí mi espíritu, empecé a ver cómo los cielos empezaban a abrirse como un pergamino, cómo los cielos se empezaban a enrollar y cómo las nubes corrían de un lado para el otro. En aquel momento escuchaba nuevamente aquella voz que me llamaba y me decía: hijo, ven, ven que te mostraré. Ven, ven, no tengas miedo, que tengo cosas que mostrarte. Esa voz era tan poderosa que aquella voz penetraba mi vida. Aquella voz, yo temblaba ante aquella voz que era muy fuerte, que sentía que los cielos se estremecían, que sentía que la tierra temblaba. En aquel momento me acuerdo que yo no veía al Señor, pero aquella voz seguía llamándome y me decía: ven, ven que te mostraré. De un momento a otro escuché una voz tan más poderosa que me dijo: hijo, no tenga miedo, que es necesario que te lleve y te muestre el corazón del infierno, porque te voy a mostrar aquellas almas que un día alabaron mi nombre, un día estuvieron en mi casa, pero por causa del pecado están ahí. Me dijo: no tengas miedo. Empecé a ver a lo muy lejos como del tercer cielo venía descendiendo un personaje tan hermoso, un personaje tan grande, con vestiduras blancas y resplandecientes. Él tenía una sandalia de oro muy fino, de un oro puro como un cristal. Y él tenía una vestidura blanca y resplandeciente y un cinto que cruzaba su pecho que decía: Rey de Reyes y Señor de Señores. Un cinto atravesaba su cintura y bajaban dos cintas hacia abajo. La cinta que atravesaba en su cintura de oro decía: Santidad a Jehová. Y las dos cintas que bajaban, una decía: Fiel y verdadero, y la otra decía: El Verbo de Dios. Él me dijo estas palabras: hijo, no tengas miedo, que te voy a mostrar el corazón del infierno, para que vayas y cuentes que ese lugar es real, porque así como yo soy real, también ese lugar es real, y no temas porque yo estoy contigo. Yo le dije: Señor, yo no quiero que me muestres ese lugar, muéstrame lo que quieras, pero menos me muestres ese lugar. El Señor me dijo: no temas, hijo, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, que yo te ayudo, que yo te sostengo con la diestra de mi justicia. No temas, porque el que irá contigo soy yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Soy yo mismo, Jehová de los ejércitos, el que iré contigo. Cuando me dijo aquellas palabras, llegamos a un volcán y el Señor me dijo: es una entrada al infierno donde vamos a descender. Llegamos a aquel cráter de aquel volcán y empezamos a descender a una gran velocidad, que mientras íbamos descendiendo a aquella gran velocidad, empecé a ver un túnel muy oscuro donde miles de almas se escuchaban gimiendo y gritando, diciendo: ay, Señor, ten misericordia de mí. Ay, Señor, sácame, esto quema, no quiero estar aquí, solamente un minuto para salir y arrepentirme a la tierra. Pero aquellos lamentos se hacían más y más fuertes mientras íbamos descendiendo. Me acuerdo que llegamos a un portón muy grandísimo que decía: bienvenidos al infierno eterno. Aquel portón tenía muchos candados y muchas cadenas. El Señor extendió su mano derecha y dijo estas palabras: hijo mío, escucha con atención lo que yo diré. El Señor dijo con voz de autoridad: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, y yo he vencido a la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque yo, el Hijo de Dios, estoy sentado a la diestra del trono del Padre, y yo soy el que soy.
Amanso quitarebe y sorriba baserebe bajamasea. Cuando dijo aquellas palabras, aquel portón fue abierto y el Señor me dijo: hijo, yo soy la resurrección y la vida, y yo al que quiero traigo y saco de este lugar, porque yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando dijo aquellas palabras, empezamos a caminar con el Señor Jesucristo. Mientras íbamos caminando con el Señor, en aquel momento empecé a escuchar que las almas se lamentaban y extendían su mano. Aquellas almas estaban cubiertas con una llama encendida y con gusanos que salían por su oreja, salían por sus oídos, le salían por su nariz, le salían por su boca. Veía miles de gusanos que estaban cubiertas, aquellas almas que carcomían hasta lo más profundo de su hueso. Yo veía los órganos de las almas como caían. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Veía algo tremendo que yo no quería observar y le dije: Señor, sácame de ese lugar, por favor, ten misericordia, yo ya no quiero ver más este lugar. El Señor me dijo: hijo, es necesario que observe para que vaya y le cuente a la humanidad que este lugar es real. Porque así como yo soy real, este lugar también es real. Empezamos a caminar y empecé a ver muchas celdas que eran como cárceles. Cada celda tenía un nombre arriba. Entramos por una celda que decía pastores y evangelistas. Cuando entramos por aquella celda, vi cómo cayó una alma en forma de arena que empezó a quemarse. Cuando se empezó a quemar aquella alma, vi que los demonios empezaron a correr a donde estaba aquella alma con lanzas. Aquella alma empezó a decir: no me pueden hacer esto a mí porque yo era un pastor en la tierra. Y vi que tomaba una Biblia y le decía: los reprendo en el nombre de Jesús. Porque yo era un pastor en la tierra, más los demonios se reían de él. Yo le dije: Señor, ¿y él por qué está en este lugar si él era un pastor en la tierra? El Señor Jesús me respondió y me dijo: hijo, él está en este lugar más por amor al dinero, por amor a los diezmos, porque él predicaba más por amor al dinero, por amor a los diezmos, que por amor a las almas. Y él era un ratero, él era un ladrón delante de mi presencia. El Señor me mostró una pantalla muy grandísima en aquel lugar, que yo y aquel hombre estábamos viendo la vida que él llevó en la tierra. Empecé a observar que aquel hombre, aquel pastor, cuando la iglesia se iba, contaba los diezmos, y como veía que no eran muchos diezmos, tomaba parte de las ofrendas. Y el Señor Jesús me respondió con voz de autoridad y me dijo estas palabras: hijo mío, mis ojos están sobre la tierra y yo no puedo ser burlado, porque yo soy el que soy. Cuando me dijo aquellas palabras, empecé a ver que aquel hombre le robaba al pueblo de Dios. Y el Señor Jesús dijo: no puedo ser burlado. El hombre se quiere burlar de mí, pero yo no puedo ser burlado. Y el Señor me dijo: hijo, las ofrendas son para las necesidades de mi casa, pero los diezmos son para el pastor, para el que predica mi palabra, pero para aquellos pastores que predican por amor a las almas. Y él predicaba más por amor a los diezmos que por amor a las ovejas, por amor a las almas. Y es por eso que está en este lugar. Aquel hombre fue cubierto de gusanos y el Señor le dijo: la misericordia te la di en la tierra. Gusanos será en tu cama y gusanos te cubrirán. Seguimos caminando. Mientras íbamos caminando, en aquel momento llegamos a una celda. En aquella celda empecé a observar que decía brujos y hechiceros. Cuando entramos en aquella celda, observé muchos brujos y hechiceros que practicaron la brujería aquí en la tierra. Ellos estaban atados con cadenas de pies y manos boca abajo, y los demonios de lo muy lejos le tiraban muchas lanzas. ¿Sabes por qué los demonios estaban a lo lejos tirándole lanzas? Porque cuando yo y el Señor llegamos a aquel lugar de tormento, todo era tinieblas. Pero cuando el Señor puso un pie en aquel lugar,
Entramos a aquel lugar de tinieblas fue cubierto con una luz poderosa, que los demonios corrían de un lado para el otro, porque el que estaba presente era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, era el Todopoderoso, y el que estaba ahí era el Todopoderoso, el gran yo soy, y ante él también el infierno y los demonios tiemblan solamente con sentir la presencia del Todopoderoso. Amanso Kamaso Keterebe Shokima. Los demonios corrían y de lo muy lejos le tiraban lanzas a las almas, mas no podían acercarse a donde estaba yo y el Señor. Aquella mujer empezó a clamar pidiendo misericordia al Señor. Llegamos a donde estaba una mujer atada y el Señor me dijo: hijo, ella conoció de mi palabra, ella estuvo en mi casa. Ella levantó sus manos adorando mi nombre, pero está aquí por practicar la brujería, la hechicería, y ningún brujo, ningún hechicero y ningún agorero entra delante de mi presencia, porque yo soy santo, santo, santo. Amanso ribaliba shekenda la basea. El Señor pasó una pantalla muy grande. En aquel lugar se puso una pantalla muy grandísima en forma de un cañón, que vi que aquella alma miraba cómo había estado en la tierra y había tenido la oportunidad de arrepentirse. El Señor me dijo: hijo, ella antes de entrar al evangelio dijo: si yo me meto al evangelio, quiero que Dios me dé riqueza, quiero que Dios me dé dinero. Y el Señor me dijo: pero yo no cumplo antojo de nadie, porque yo hago lo que yo quiera. Y como yo no le di riquezas, como yo no le di dinero, ella empezó a practicar la brujería y la hechicería. Y Satanás sí le empezó a dar riquezas y dinero, hasta que llegó el punto que ella pactó con Satanás. Y yo la amé tanto que antes que ella viniera a este lugar, yo mismo le hablé que ella iba a morir y que vendría a este lugar. Pero ella, por amor al dinero y a las riquezas, no se quiso arrepentir. Poco tiempo después ella murió y vino a este lugar. Caminamos más con el Señor. Aquella persona empezó a decir: maldito, maldito, porque tú puedes salir y yo no. Me acuerdo que cuando ella empezó a maldecir mi vida, sentí que algo me impulsó hacia abajo como un imán, y mis pies se empezaron a quemar, las plantas de mis pies se empezaron a quemar, y yo le decía: Señor, me estoy quemando, sácame por favor de este lugar, yo no me quiero quemar, ¿por qué me estoy quemando, Señor? Y el Señor me alzó su voz con autoridad y me dijo: hijo, es necesario que sientas es lo que estar en este lugar de tormento, para que nunca se te olvide cómo es el infierno, para que siempre recuerdes cómo es el infierno. Cuando él me dijo aquellas palabras, yo empecé a quemar, si las llamas iban alzando hasta que llegó a mi cintura. Cuando iba alzándose más aquella llama, sentía que mi piel se quemaba. Yo ya no aguantaba. Yo le decía: Padre, tengo sed, sácame de este lugar, por favor. Mientras yo le di aquellas palabras, el Señor me extendió su mano y me sacó. Me pegó a donde estaba su vestidura y un manto blanco. Y empecé a oler el olor del Señor. Ya no olí más el olor al infierno, peor que la carne podrida. Empecé a oler el olor del Señor Jesús, que su olor era como un perfume agradable, un perfume que producía frescura, un perfume como a menta, aceite, un perfume tan hermoso. Me acuerdo que el Señor me dijo: esto para que nunca se te olvide cómo es este lugar de tormento. Por si un día no quieres hablar lo que has visto, por si cambia mi palabra, este lugar te va a esperar. Yo le dije: no, Señor, pero sácame de este lugar. Caminamos más con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras íbamos caminando con el Todopoderoso, llegamos a una parte donde escuchaba una alma que decía: sácame, Señor, por favor, ten misericordia. Ella estaba colgada de pies y manos. Yo le dije: Señor, ¿quién es ella? El Señor se detuvo y me dijo: hijo,
a ella y un día se la mostré a mi sierva Arisbet Arcos. Y está en este lugar por practicar la brujería y la hechicería. Seguimos caminando con el Señor y salimos de esa celda. Cuando salimos de aquella celda, llegamos a una celda nuevamente en forma de cárcel. Que en aquella celda empezamos a caminar con el Señor. Empecé a ver muchos demonios pequeños que corrían de un lado para el otro. Yo le dije, Señor, ¿por qué hay niños en este lugar? El Señor me dijo, hijo, lo que tú ves no son niños, son demonios pequeños que atormentan a los niños. Mira, hijo, de este lado están los niños. El Señor me señaló y empecé a ver muchas almas gritando, muchos pequeños de 7 años en adelante que clamaban pidiendo misericordia al Señor. El Señor dio la espalda y empezó a llorar y sus lágrimas escurrían sobre sus vestiduras. Sus lágrimas bajaban por sus vestiduras. Sus lágrimas eran como sangre. Y el Señor empezó a llorar y me dijo, hijo, a mí me duele mi corazón que haya niños en este lugar, pero yo no admito pecados delante de mi presencia. Yo le dije, Señor, ¿por qué puede haber niños aquí si tu palabra dice que de los tales es el reino de los cielos, que de ellos es el reino de los cielos? El Señor me dijo, hijo, sí, pero de aquellos niños que son obedientes a sus padres y sobre todo son obedientes a mi palabra, porque yo no admito pecado alguno delante de mí, porque aún sea el pecado chico o grande, es igual delante de mi presencia, y delante de mi presencia no entra ninguna cosa inmunda, porque yo soy santo, 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 santo. Cuando me dijo aquellas palabras, el Señor lloraba. Empecé a ver en ese momento que los niños decían, papito Dios, sácame. Papito Dios, ten misericordia. Mamita, ¿dónde estás? Papito, ¿dónde estás? Sácame. Yo ya no aguanto. Aquí me quemo. Me estoy quemando. Esto quema, por favor. Ten misericordia, Señor. Arriba y arriba, sendere beso. En aquel momento, cuando el Señor empezó a llorar, empezó a decir, ay de aquellos padres, porque un día estarán delante de mi gran tribunal y me entregarán cuenta de lo que yo les he entregado. Porque mi palabra está escrita y mi palabra dice, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Y esa sangre se la demandaré a ellos cuando estén delante de mi presencia. Yo le decía, Señor, sácalos de este lugar. El Señor me dijo, hijo, a ellos la misericordia también se la di en la tierra. Porque desde esa edad, de los 7 años en adelante, ellos ya tienen conocimiento de lo bueno y lo malo. En aquel momento, cuando observé aquello, empecé a ver muchos dibujos animados que atormentaban a aquellos pequeños. Empecé a ver lo que era Dragon Ball Z, Pikachu, Ben 10, los Caballeros del Zodiaco, Barney. Empecé a ver lo que eran las princesas de Disney Channel. Empecé a observar muchos dibujos pequeños que se dicen ser dibujos animados en la tierra. El Señor me dijo, hijo, eso que tú ves, esos dibujos animados que le dicen en la tierra son demonios aquí en el infierno que atormentan a los niños. Hijo, mira, porque esos demonios, esas caricaturas, lo que traen a los niños es desobediencia a los padres y desobediencia a mis palabras. Empecé a ver todo lo que es Disney Channel, estaba ahí. Empecé a ver aquel demonio muy grande que es lo que es Kitty. Empecé a observar un demonio y gobernante que estaba ahí apoderándose de los niños, y es de la caricatura de Frozen. Y empecé a ver otro dibujo animado, cual es un personaje
una muñeca que se llama Alegría. Empecé a ver que eran unos gobernantes grandes que se apoderaban de aquellos niños. En aquel momento el Señor me dijo, mira, porque son demonios. Todo lo que es Disney Channel debes de tirarlo de tu casa. Debes de despojarlo de tus hijos. Porque son demonios atrás de aquellos dibujos que se dicen ser animados. Y muchos dicen no tiene nada que ver un dibujo de una princesa, porque solamente son dibujos de niños. Pero déjame decirte que estás en lo incorrecto. Yo te lo digo porque yo lo observé y así es. Y Dios te está dando una oportunidad. Y Dios le está hablando hoy a los padres para que instruyan a los niños en el camino de Él. Salimos de aquella celda. Cuando salimos de aquella celda, en ese momento, llegamos a una celda que decía evangelistas. Caminamos en aquella celda. Observé a un hombre con un maletín, con mucho dinero, que cuando él quería agarrar aquellos billetes, esos billetes se convertían en gusanos, que le pasaban por todo su cráneo, que le pasaban por sus huesos. Y él decía, ya no aguanto, Padre, estar aquí, ten misericordia, Señor. Y el Señor me dijo, mira, él era un evangelista en la tierra. Me acerqué a él y le dije, ¿cómo te llamas? Él me decía, yo era un evangelista en la tierra y estoy aquí por amor al dinero. Él, al querer agarrar aquellos billetes con la ambición al dinero, se convertían en gusanos. Era algo tremendo que mis ojos veían. Le dije, sácame por favor, Señor. El Señor me mostró en una pantalla un evangelista conocido de México. Y el Señor me dijo, hijo, yo a él lo salvé. Yo a él le di una oportunidad en la tierra. Yo a él lo saqué de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los entendidos, pero está aquí por amor al dinero, porque después que yo lo rescaté y lo salvé y lo levanté, él me dio la espalda y entró en él la ambición al dinero en su corazón. Es por eso que está en este lugar. Hijo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, y es por eso que está en este lugar. Yo lo saqué de la drogadicción para avergonzar a los sabios y a los entendidos, pero él me dio la espalda. Él empezó a decir, sácame, sácame por favor, ya no aguanto, me quemo, ya no aguanto, me quemo aquí, por favor. Y el Señor le dijo, la misericordia te la di en la tierra. Gusanos serán en tu cama y gusanos te cubrirán. Salimos de aquel lugar. Cuando salimos de aquel lugar, en aquel momento empecé a ver como había como un tipo tarima, un camino donde venían caminando miles de personas a punto de caer a aquel lugar. Miles de almas caían segundo tras segundo. El Señor me dijo, hijo, por cada 1000 almas que mueren en la tierra, un alma va a mi presencia. Porque bien está escrito en mi palabra, hijo, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Porque más son los que se pierden que los que se salvan. El Señor empezó a llorar y me dijo, hijo, yo no quiero que más almas se pierdan, pero ve y dile a la humanidad que se arrepienta. Ve y dile a la humanidad y a mi iglesia que este lugar es real. Yo le dije, Señor, yo voy a ir y lo voy a contar, pero ya sácame de aquí. Salimos de aquel lugar, de aquella celda, y empezamos a caminar y observé a una mujer que tenía una botella de cerveza, de alcohol en su mano. Aquella cerveza se veía fresca, se veía tan refrescante que ella teniendo sed, que ella queriendo solamente una gota de agua en aquel lugar, veía aquella cerveza que se le presentaba frente a su vista. Ella queriendo agarrar aquella cerveza y tomársela. Cuando se la empezó a tomar, era un ácido que veía como sus órganos se desvanecían, como sus órganos
se pudrían porque era un ácido que ella tomaba. Ella empezó a decir: ya no, por favor, Señor, ya no, sácame de este lugar, por favor, esto quema. Vi como en ella se le empezó a penetrar una serpiente muy grande en su cuerpo. El Señor me dijo: hijo mío, ella un día estuvo en mi casa adorando mi nombre. Ella me servía en la tierra. Ella era una evangelista en la tierra. Me acuerdo que yo me acerqué a ella y le pregunté: ¿cómo te llamas? Ella me dijo: mi nombre es Belice. Yo le dije: Señor, pero ¿por qué más está aquí? Y el Señor me dijo: hijo, porque ella cayó en adulterio y en fornicación. Ella, en vez de clamarme, ya no pudo levantarse y siguió en el mismo pecado. Y por eso está en este lugar. Yo le dije: sácalo, Señor, sácalos, por favor. Yo quería que el Señor lo sacara. Y el Señor me decía: hijo, la misericordia, la oportunidad a todos se los he dado en la tierra. Y Dios ya no podía hacer más algo por ellos, porque Dios ya lo había hecho todo. Hace más de 2000 años, Dios dio todo por nosotros. Dejando el trono de gracia, dejando el trono de poder y de gloria, dejando la corona de rey, dejando las vestiduras de rey, se hizo a semejanza de hombre, se hizo carne, el verbo se hizo carne y fue a morir por nosotros a la cruz del Calvario y dio todo por nosotros, que dio su sangre preciosa que vale mucho, y nosotros no queremos dar nada por Dios. Por eso hoy Dios te está llamando a arrepentimiento. El Señor le dijo: gusanos serán en tu cama y gusanos te cubrirán. Seguimos caminando con el Señor Jesús. Mientras íbamos caminando, el Señor me muestra un evangelista que estaba ahí. Me acuerdo que él empezaba a gritar y decía: sácame, sácame, Señor. El Señor me dijo: el que ves ahí era un evangelista en la tierra. Yo le digo: Señor, porque está aquí él. Pasó una pantalla grande en mi vista y el Señor me muestra parte de su vida. El Señor empieza a mostrarme en aquel momento cómo él iba en la carretera y cómo mientras él manejaba una camioneta, aquella camioneta se salió en un barranco. Vi que él muere. Cuando él muere, su espíritu sale rápidamente. Un agujero negro se puso abajo de él, que veía manos que lo jalaban hacia abajo hasta que llegó al lugar de tormento. Yo le dije: Señor, ¿y por qué él está aquí si él era un evangelista en la tierra? El Señor me dijo: observa, porque mis ojos ven todo y yo no puedo ser burlado, porque yo soy el que soy. Pasó aquella pantalla y empecé a ver que él, saliendo de dar una campaña evangelística, él llegaba a donde se hospedaba. Yo veía que él veía pornografía. Y el Señor me dijo: ¿por qué fornicación y adulterio delante de mi presencia? Y aparte de que él veía pornografía, él predicaba más por amor a las ofrendas que le daban. Y el Señor me dijo: hijo, es por eso que él está en este lugar y yo no puedo ser burlado. Si Dios te bendice, gloria a Dios. Si Dios derrama sus bendiciones sobre tu vida, la gloria es para el Señor. ¿Sabes por qué? Porque toda la gloria se la lleva el Señor Jesucristo, porque Él no comparte su gloria con nadie. Si Dios te bendice, gloria a Dios, pero que nunca entre en tu corazón la avaricia y el amor al dinero, porque todo un día se acabará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amanso riba socandaraba sheriba basón derivase. Mi alma te alaba, Jehová de los ejércitos. El Señor le dijo: gusano será en tu cama y gusanos te cubrirán. Cuando dijo aquellas palabras, el Señor le dije: ya sácame, Padre. El Señor me dijo: sigue observando, hijo. Caminamos más
y observé un pastor que estaba en aquel lugar. Aquel pastor se estaba quemando con aquellas llamas que alzaban al rojo vivo. El Señor me dijo: el que ves ahí era un pastor en la tierra y está en este lugar por no creer en mi Espíritu Santo. Y antes que él muriera, yo utilicé a uno de los niños para que le fuese a hablar conforme a lo que yo le había mostrado a aquel niño, pero él no lo creyó. Él pensó que era mentira, pero mira, hijo mío, está en este lugar. En aquel momento, el Señor me dijo: mira, hijo mío, él no creía en lo de mi Espíritu Santo. Él se burlaba cuando hablaban en lenguas. Él se burlaba cuando danzaban en el Espíritu, y eso es blasfemar contra mi Espíritu Santo, porque Cristo está, todo pecado es perdonado. Aun si tú dices algo en contra del nombre de Jesús o del Padre Celestial, pero hay de aquel que habla algo que es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es sensible y Él ya no te perdonará. Porque ahí se termina el perdón, la ofensa al Espíritu Santo, la blasfema al Espíritu Santo. Es por eso que antes de que tú hables algo, pídele confirmación y arrodíllate a pedirle confirmación al Señor, no sea que caigas en blasfema contra Dios. El Señor le dijo: la oportunidad y misericordia te la di en la tierra. Gusano será en tu cama y gusanos te cubrirán. Seguimos caminando con el Todopoderoso. Mientras íbamos caminando en aquel momento, yo le decía: Señor, ya sácame de este lugar. Escuché un alma que dijo: Padre, sácame de este lugar. Ten misericordia, por favor. El Señor le respondió: yo no soy tu padre, porque si yo fuera tu padre, tú no estuvieras en este lugar. Yo le dije: Señor, ¿quién es él? El Señor agachó su mirada y me dijo: hijo, el que ves ahí es tu abuelo. Yo le decía en mi corazón y llorando: sácalo, por favor. El Señor me dijo: hijo, no me pidas eso, porque la misericordia se la di en la tierra. Él me dijo: ve y dile a mi familia que no venga a este lugar. Y sobre todo ve y dile a la humanidad, Diego, que este lugar es real, porque mira este camino. Me señaló un camino y vi las almas caminando. Me dijo: mira, por ahí vienen caminando todas las almas a este lugar, y cuando un alma cae a este lugar, jamás podrá salir de este lugar. Ve y dile a la humanidad que este lugar es real. Yo le dije: sí, yo voy a ir y le voy a contar a la humanidad. Empecé a ver a otra alma a lo muy lejos que extendía su mano, y el Señor me dijo: la que miras allá es tu abuela. Vi que una plaqueta tenía en su pecho que decía: estoy aquí por idólatra. Él ya empezó a decir: esto quema, esto quema. Veía que los demonios le tiraban lanzas y lanzas. Y el Señor le dijo: la misericordia te la di en la tierra, porque ningún idólatra entrará delante de mi presencia, porque yo soy santo, santo, santo. Ella clamaba pidiendo misericordia al Señor. Y el Señor le dijo: porque antes a ti te hablaron de mi palabra. Antes que murieras, antes que vinieras a este lugar, te hablaron de mí, pero cerraste tu corazón y tus oídos. Y gusanos será en tu cama, gusanos te cubrirán para siempre. Una capa de gusanos cayó en su cuerpo. Íbamos caminando con el Todopoderoso. Mientras íbamos caminando con el Rey de Gloria, el Señor me dijo: habla todo esto y no lo calles, porque este lugar es real. Y fue algo que el Señor me lo mostró, y si tú no lo quieres creer, no lo creas. Pero el infierno, te lo aclaro, es real. Purgatorio no hay en el infierno. Solamente lo que hay es un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Pero el mediador hoy en día te está dando la oportunidad mientras estás vivo en la tierra.
Señor, te cuentas con Él. Caminamos con el Señor. Me mostró muchas mujeres sentadas en una silla. Cuando yo veía que ellas se maquillaban, pero mientras echaban un polvo en su piel, en su mejilla, veía como pedazos de piel de su rostro caían al suelo. Ellas decían: ya no, por favor, Señor, sácame de aquí. Empecé a ver, el Señor me mostró una pantalla y me mostraba que acá en la tierra se echaban polvo en su mejilla. Pero allá en el infierno se echaban un líquido que caía en su piel en pedazos. Veía el Señor me mostraba que en la tierra se cortaban el cabello, pero allá en el infierno los demonios la arrastraban de los cabellos. Yo veía que aquí en la tierra se pintaban el cabello por tal de que se vieran más bonitas, pero allá en el infierno yo veía que le echaban un líquido que su cráneo caía en pedazos. Yo veía que ellas se ponían pantalón, pero la sorpresa que yo me llevaba era que allá en el infierno lo que le ponían en su piel en vez de pantalón eran miles de alfileres. Veía que ellas se depilaban las cejas, pero allá en el infierno eran gusanos que le salían de sus cejas. Veía que usaban zarcillos acá en la tierra, pero en el infierno eran zarcillos, aretes, cadenas, que cuando ellas se las ponían era un ácido que les quemaba. Muchos dicen que las cadenas, que los zarcillos no son malos, pero déjame decirte que el Señor me mostró que eso es malo y es abominación delante de la presencia del Señor. Y hoy en día el pueblo de Dios se está corrompiendo. Hoy en día la iglesia de Dios se está corrompiendo, entrando la mundanalidad dentro de la iglesia de Cristo. La apostasía está entrando dentro de la iglesia del Señor. Pero qué terrible será que llegues a ese lugar. Hoy en día muchas se dicen ser profetas, pero su apariencia, sus frutos dicen lo contrario. Hoy en día muchos dicen ser profetas, muchas mujeres profetas con cabello pintado con aretes. Yo se los digo frente que delante de Dios no son profetas, delante de Dios son rameras, delante de Dios no son profetas. Una mujer que dice ser profeta es Ana Maldonado, cual el Señor me mostró lo que es el satanismo que entra dentro de ellos. Y yo estoy aquí para decir todo, porque el Señor me lo mostró en la segunda experiencia. Y yo muchas veces he callado esas partes, pero hoy estoy aquí para aclarar y para decir todo lo oculto. Estoy aquí para decir lo que el Señor me mostró. Y yo no voy a callar, yo lo voy a hablar. Porque muchas veces he callado la segunda experiencia. Porque sé cuando yo hablo esa segunda experiencia, son ataques fuertes que llevo de parte de Satanás. Pero hoy vas a escuchar la verdad sobre eso. Yo vi lo que es el satanismo, el ocultismo y el espíritu de adivinación dentro del pueblo de Dios. Observé lo que es el Vaticano y dentro del Vaticano, cuando el Señor me llevó en el espíritu, observé a Ana Maldonado, Ana Méndez. Observé aquellas mujeres que se dicen ser profetas, ser profetizas. Pero déjenme decirle que no son ninguna profeta ni profetizas, son rameras delante del Señor. Aquella que se dice Silvia Sanford es una ramera delante de Dios, porque Dios dice su palabra y escrito está que nos trajo conforme a imagen y semejanza de Él.
porque fuimos hechos a forma de semejanza, fuimos hechos a imagen del Rey de Reyes, del perfecto, del Hijo del Dios poderoso, del Dios viviente. Somos hechos a imagen de Él. Y Satanás está lucrando todo. Satanás está poniendo hoy en día modas disfrazadas. Hoy en día el mundo se está disfrazando. La iglesia se pone un disfraz de Satanás, cual el Señor no se lo ha puesto. Y el día de hoy yo tuve un sueño. Y ese sueño hoy lo voy a contar porque el Señor me lo ha dicho. Observé a una mujer con pantalones en el altar. Yo cuando observé a aquella mujer me quedé sorprendida y yo dije, Señor, que no a ella tú le mostraste el infierno, tú a ella le mostraste el cielo, porque ella es Angélica Zambrano. Tú le mostraste el cielo y el infierno. Y yo decía en el sueño, ¿y por qué está en el altar con pantalones? El Señor me respondió y me dijo estas palabras, hijo, porque así está hoy en día delante de mis ojos, y delante de mis ojos son rameras. La Biblia habla de una gran prostituta, cual es el Vaticano. Y es la madre de todas las rameras. La Biblia habla del espíritu de Jezabel en el libro de Apocalipsis. Y el espíritu de Jezabel se está metiendo dentro de muchos cuerpos y dentro de muchas iglesias. Yo veía a aquella mujer que es Angélica Zambrano con pantalones en el altar y el Señor me dijo, porque así está hoy en día. Pero un día va a estar delante de mí. Porque ella piensa que solo a ella se le fue revelado. Pero el Señor hoy en día le está revelando a muchas personas el cielo y el infierno. Y una de las primeras cosas que el Señor le muestra a cada persona en el infierno es la santidad que el pueblo y la iglesia de Dios debe de llevar por dentro y por fuera. Porque debemos de ser santos, porque Dios es 3 veces santo. No solamente puede decir que a Dios no le importa lo estético, sino lo exterior. A Dios le importa todo, porque Dios fue a morir todo por nosotros a la cruz del Calvario, entregándose en cuerpo. Y nosotros, el Señor nos demanda, guardados para Él irreprensiblemente en toda vuestra manera de vivir, en cuerpo, alma y espíritu, para la venida de nuestro Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 18, el mensaje a Tiatira, una de las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor me mostraba a aquella mujer que es Angélica Zambrano, cómo su cabello se le empezaba a caer. Su cabello se le empezaba a caer. Y yo decía en mi mente, porque a ella se le está cayendo el cabello. Y el Señor me respondió y me dijo, porque dura cosa viene para su vida.
porque mi mano la va a azotar, porque yo al que amo corrijo. Y fue lo que el Señor me mostró sobre ella. Y hoy en día tiene ella una gran oportunidad para arrepentirse. Y si ella quiere saber si es verdad, que se arrodille a buscar la presencia del Todopoderoso, que ya que Él un día estuvo con ella y le mostró el cielo y el infierno. Seguimos caminando por aquel lugar y el Señor me dijo estas palabras cuando veía aquellas almas que sufrían lamentándose. Me dijo: ve y dile a mi iglesia que yo voy por un pueblo santo, sin mancha y sin arruga, porque yo soy 3 veces santo, santo, santo. Y mi iglesia debe de ser santa, porque delante de mí no entra ninguna cosa inmunda. El Señor empezó a mostrarme aquellas almas y sus lágrimas bajaban por su vestidura en forma de sangre. Yo no podía ver el rostro del Todopoderoso porque su cara era como llama de fuego. El Señor me dijo: mira, hijo, cómo las almas se pierden. Pero ve y dile a la humanidad que yo le estoy dando una oportunidad. Y en esta hora Dios nos ha dado una oportunidad y no la desaproveches. No desaproveches esta oportunidad, iglesia de Cristo. Dios nos ha hablado. Y aunque la palabra es dura, la palabra es verdadera y eficaz. Porque el Señor al que ama corrige. Es mejor que el Señor nos corrija acá en la tierra